Los convidados de agosto, de Rosario Castellanos. El rompimiento fue aquella madrugada mucho más ruidoso de lo que ninguno de los presentes era capaz de recordar. Las cámaras estallaban. Los cohetes ascendían con su estela de pólvora ardiendo o zigzagueaban amenazadoramente entre los pies de la multitud. Las matracas, los silbatos de agua eran propiedad exclusiva de los niños, quienes se desquitaban promoviendo todo el alboroto posible de las prohibiciones cotidianas. Las marimbas de los distintos barrios, renombradas y anónimas, desgranaban al unísono lo mejor de su repertorio. Algunos sones tradicionales, el vals o la danza imprescindible y las melodías de moda, inidentificables en su adaptación a un instrumento no propicio y a una interpretación heterodoxa. Cada una trataba de anular el sonido de las demás, pero como no era posible por la opacidad acústica de la madera, la exasperación se convertía en un aceleramiento del ritmo, en un vértigo de velocidad que inundaba de sudor la frente, las axilas, los omóplatos de los ejecutantes, dibujando caprichosas manchas sobre sus camisas flojas de sedalina. La gente reía, los hombres con sabrosura, sin disimulo, las mujeres a medias, ocultando los labios bajo el fichú de lana o el chal de tul, o el rebozo de algodón, según si eran señoras respetables, solteras de buena familia o artesanas placeras y criadas. El gran portón de la iglesia estaba abierto de par en par. Así resaltaba mejor la reja de papel china que las manos diligentes de los afiliados de las congregaciones habían labrado durante la semana anterior. Filigranas inverosímiles por su fragilidad se sostenían gracias a oportunos pegones de cera cantul. Cada figura era un símbolo. Iniciales religiosas, dibujos de ornamentos litúrgicos, representaciones sagradas. Alrededor una leyenda lo abarcaba todo. Viva Santo Domingo de Guzmán, el patrón del pueblo. El pueblo se impacientaba. ¿Por qué tardan tanto los sacerdotes para revestirse? Los que iban a comulgar habían comenzado a sentir un ligero vahío de hambre y miraban con codicia los termos llenos de chocolate que arrullaban las ancianas, experimentadas en estos trances. Por fin la campana mayor sonó, un sonido grave, único,
propio de su tamaño y de su carácter solemne. Era como una orden para que las otras se desencadenaran. Ágiles, traviesas, llamando a la complicidad a los templos de los otros rumbos. Primero fue San Sebastián, orgulloso de su prontitud. Después Guadalupe, inaudible casi de tan lejano. La cruz grande, como avergonzada de su insignificancia. La iglesia de Jesús, céntrica, pero debido a alguna causa oculta, sin párroco y sin asistentes que la frecuentasen. San José, colmada de los donativos de las mejores familias. San Caralampio, que siempre quería sobrepujar a todos en esplendidez y que al aviso respondía con la puesta en movimiento de una peregrinación, en la que cada uno llevaba el cirio de más peso, la palma de más tamaño, el manojo de flores de mayor opulencia. Y por último, el Calvario, que no sabía doblar más que a difuntos. Fue la campanada fúnebre tan familiar, la que rompió el delgado hilo de somnolencia al que aún se hacía en Melina. Desde el principio de la algaraza sintió amenazados sus sueños y se aferró a ello apretando los párpados, respirando con amplitud pausada. Sus labios balbucearon una palabra cariñosa. Kutushito. Mientras estrechaba entre sus brazos, con el abandono que solo da la costumbre, su propia almohada. Las imágenes que cruzaban la mente de Melina eran confusas. Se veía en San Cristóbal, en el sórdido cuarto de hotel en donde alguna ocasión se había alojado con su hermana. En el viaje memorable, por único, que ambas habían emprendido a la ciudad vecina. Recordaba los pisos de madera, rechinantes y no muy seguros. Las camas de latón, con el centro hundido por el peso de los sucesivos huéspedes, cuyas cobijas y sábanas examinó Esther con una minuciosidad anhelosa de hallar motivo a la repugnancia. El papel tapiz desgarrado a trechos, desteñido siempre, y el cielo raso que se abultaba imprevisiblemente, mancillado por la humedad. Esther insistía, al borde de un ataque de histeria, en que la causa no podía ser tan inocua. Eran las ratas, los tlacuaches que habitaban el tapanco, y toda la noche acechó inútilmente la presencia de los animales. Sin embargo, la habitación aparecía transfigurada en el sueño de Melina. Por lo pronto, ¡qué alivio! Estaba sola. No, sola precisamente no. Faltaba Esther, pero sentía la respiración de alguien allí. Alguien cuyo rostro no alcanzaba a distinguir y cuyo cuerpo no cuajaba con una forma definida. Era más bien una especie de exaltación, de plenitud, de sangre caliente y rápida cantando en las venas. Era un hombre.
Al despertar, Emelina arrojó lejos de sí, colérica, la almohada que había estado estrechando. Lana pestosa, forro viejo, funda remendada. ¿Cómo se había atrevido a sustituir la otra imagen, que aún no terminaba de desvanecerse? Estuvo a punto de estallar en lágrimas, pero la alcoba, invadida de pronto por los rumores alegres de la calle, obligó a Emelina a recordar que era un día de fiesta, y que esa fiesta era el vértice en que confluían sus ilusiones, sus esperanzas y sus preparativos de un año entero. Acabó de animarla a la entrada de la salera con una charola en que humeaba un pocillito de café recién hecho y un pequeño cesto de pan cubierto con una servilleta impecable. Amelina contempló a la muchacha que la servía. Poco a poco había ido perdiendo su rudeza inicial para aprender las costumbres de la casa. No había traído un pocillo cualquiera, sino el suyo, el que tenía un filo dorado en los bordes y su nombre escrito, con entrevesadas letras, entre una profusión de azules no me olvides. Es un recuerdo de mi abuela, explicó por 100ª vez a la criada mientras sorbía el primer trago. Como me llamo igual que ella, heredé sus cosas. La salera sintió con una cortesía ausente. Pensaba si sus fustanes se habrían secado con el sereno de la noche. ¿Tú también vas a pasear hoy?, le preguntó Emelina mientras mordisqueaba una rosquilla chuja. Sí, niña, respondió la otra ruborizada. Ya tengo permiso. ¿Vas a los toros? La muchacha hizo un gesto negativo y triste. Sus ahorros no eran bastantes más que para asistir a la kermés. Dicen que los toreros son buenos este año, prosiguió Emelina, indiferente a la respuesta de su interlocutora. Tienen que lucirse, porque últimamente no nos mandan más que sobras. Emelina depositó con cuidado la taza sobre el plato. Recordaba con una especie de resentimiento la feria anterior. No es que los toreros fueran buenos ni malos. Es que no habían sido toreros, sino toreras. Habráse visto. Los hombres estaban encantados, naturalmente, con el vuelo que se dieron. Pero ¿y las muchachas? Había sido una decepción, una burla. ¿Cuántas? Repasó Emelina mientras se limpiaba con cuidado las comisuras de la boca. ¿Cuántas esperaron esta oportunidad anual para quitarse de encima el peso de una soltería que se iba convirtiendo en irremediable? Muchachas de los barrios, claro, que no tenían mucha honra que perder y ningún apellido que salvaguardar. Y qué descaradas eran, Dios mío. Andaban a los 4 vientos pregonando, con sus ademanes, con sus risas altas, con sus escotes, que se les quemaba la piel. Como el Estambul, por ejemplo, que se ganó el apodo a causa de sus enormes ojeras, que ninguno admitía como artificiales. O como la Casquitos de Venado, que taconeaba por las calles solitarias, a deshoras de la noche. Llévatelo todo, ordenó Emelina a la sirvienta, quien se apresuró a obedecer.
De nuevo a solas, con el estómago asentado por el refrigerio, Emelina se arrellanó en la cama y clavó la vista en el techo. Qué raro le parecían hoy los objetos, de los que no recordaba siquiera cuándo los había empezado a usar. Esa lámpara de porcelana, con sus flores pintadas y una leve resquebrajadura en el centro. Cuando era yo una indizuela, les presumía yo a mis amigas de que las cadenas eran de oro. Brillaban mucho entonces. Ay, Malaya, esos tiempos. Ahora las cadenas estaban completamente enmohecidas. Y es un trabajo delicado limpiarlas. Hay que buscar quien lo sepa hacer. Desde luego ella no. Era una señorita decente, lo cual la eximía de lo mismo de las tareas difíciles que de los peligros a los que se hallaban expuestas las otras. Las de los barrios, las de las orilladas. Todos los años el señor cura lo repite en su sermón. ¿Qué se sacan con andar loqueando? Que algún extranjero de los que vienen a la feria les tenga lástima y se las lleve a San Cristóbal. Y después de abusar de ellas las deje tiradas allá. Y se regresan tan campantes, como si hubieran hecho una gracia. Las debían de apalear. Pero los padres, los hermanos son unos alcahuetes. Más bien son ellas las que se encierran, para disimular un poco, hasta que nace su hijo. Cuando se vuelven a asomar, no son ni su sombra. Están sosegadas, como si ya hubiera pasado su corazón. ¿Qué hacía ahora el Estambul? Su niño iba a la doctrina y ella regenteaba un taller de costura. No cortaba mal los vestidos, pero tampoco era cuestión de solaparle sus sinvergüenzadas, dándole trabajo. No, todavía no la habían sobajado lo suficiente. Tal vez para el otro año le encargaría una blusa. La Casquitos de Venado no se quedó conforme con San Cristóbal y se siguió hasta México, a correr borrasca. Nadie volvió a saber de ella. Qué risa cuando la vieron regresar a Comitán como una señorita torera. El público, al reconocerla, comenzó a chiflar, a exigirle que se arrimara al toro. Y ella le sacó la lengua y se fue a esconder tras el burladero. Después, como de costumbre, se derrumbó la plaza, y en la confusión ni quien se fijara en nada. Después contaron que un finquero la hizo su querida y la mantenía en su rancho. Pero el rumor nunca pasó de rumor. Sin saber por qué, Emelina se había ido poniendo triste. ¿Cuándo había sucedido eso? Los días son iguales en Comitán, y cuando se da uno cuenta ya envejeció, y no tiene siquiera un recuerdo, un retrato. No quería parecerse a su hermana Esther. Los ojos de Emelina se llenaron de lágrimas. Hay familias donde no se averigua cómo entra la saladura. Nadie se casa. Una tras otra las mujeres se van encerrando, vistiendo de luto, apareciendo únicamente en las enfermedades y en los duelos, asistiendo como si fueran culpables a misa primera y recibiendo con humillación el distintivo de alguna cofradía de mal agüero.
Esther. ¿Cuántos años era mayor que Melina? Entre las dos no había más que un hermano, Mateo, y su madre había quedado viuda muy pronto, así que la diferencia de edad no podía ser muy grande. ¿Será mi última feria de agosto?, se preguntó Emelina con una angustia, palpando los músculos flojos de su cuello. La última. Qué bien se acompasaban estas palabras con el melancólico tañido de las campanas del Calvario. Para no pensar más, para aturdirse, Emelina se puso en pie. Su camisón arrugado cayó sin gracia hasta los tobillos. Deliberadamente dio la espalda a la luna del tocador, para no verse marchita, despeinada. Fue al aguamanil y vació el contenido de la jarra sobre la vasija. El agua serenada es buena, pensó. Y en la canícula no se pasma uno, aunque esté fría. Recibió sobre el rostro como un aletazo fuerte y tuvo la sensación de que las arrugas se borraban. Otra vez, a tientas buscó con qué secarse. La aspereza de la toalla acabó por hacerla sentirse feliz. Dos golpes a la puerta, breves, rápidos, sacaron a Emelina de su ensimismamiento. Y luego la voz de Esther. Ya va a dar el último repique. ¿No vas a la iglesia? Emelina apretó la toalla contra la boca para que no fuera perceptible siquiera su respiración. No le gustaba discutir con su hermana, pues de antemano sabía que la disputa estaba perdida. Esther era razonable. Sus argumentos eran hábiles o tenaces. No valía la pena arriesgarse. En cambio, si la suponía dormida, Esther no era capaz de entrar. Su confesor le había prohibido que espiara por las cerraduras, que escuchara las conversaciones, que irrumpiera repentinamente en los cuartos ajenos, porque su pecado más rebelde era la curiosidad, y estaba poseída por un celo amargo. Otros pequeños golpes urgentes, autoritarios, y el llamado. Emelina. Un estrépito de campanas la hizo enmudecer. Apenas escuchaba el eco de unos pasos apresurados, alejándose. Emelina depositó la toalla en su lugar y respiró profunda, burlonamente. Después, erguida, ante el espejo del armario, fue examinando con lentitud su desnudez. Conocía su cuerpo centímetro a centímetro, y gracias a la contemplación cotidiana, los cambios que iba sufriendo le pasaban inadvertidos. Cuando alguno se revelaba como demasiado evidente, una adiposidad indiscreta, el encallecimiento de zonas de su piel, una verruga, una mancha, una bolsa, apartaba de inmediato la vista
y se cubría con la primera prenda que hallaba a su alcance. Hasta que su mente digería la noticia y se familiarizaba con ella, volvía a contemplarse otra vez, con un detenimiento tan fijo que resultaba una forma de ausencia y de distracción. Gracias a Dios ahora no había ninguna novedad. Emelina se sintió joven, plena, intacta. ¿Cómo va a dejar huellas el tiempo si no nos ha tocado? Porque esperar, y ella no había hecho en su vida más que esperar, es permanecer al margen. ¿Cuántas veces había envidiado a las otras? A las que se lanzaban a la corriente y se dejaban arrastrar por ella. Su abstención debía tener recompensa. ¿Todavía clavándose una horquilla en el moño? Emelina salió al corredor. ¡Qué delicia la frescura del aire! La transparencia absoluta de lo azul que se derramaba sobre Comitán. Era la tregua de la canícula. Después volvería la lluvia a chorrear de los tejados. Se desataría el viento que acechaba traicioneramente detrás de cualquier esquina. Se instalaría el dominio de lo gris. Emelina se inclinó hacia las macetas. En los sitios sombreados estaban las colas de quetzal, opulentas. Las enormes y malignas hojas del quequestle. No le gustaba este verdor estéril, pero automáticamente arrancó un gajo marchito y sonrió de placer ante un retoño. Lo deslizó con la punta de los dedos para no quebrarlo, pero era flexible y vigoroso. Apenas suelto volvió a la posición natural. Más allá floreaban los geranios, a los que Emelina no concedió siquiera una mirada. De todas maneras las plantas medrarían. Era tan ofrecida, tan desvergonzada esta flor de pobre. En cambio su lujo se esponjaba en los crisantemos, en las dalias. Había encargado las semillas a México, cuando Concha, su amiga, hizo un único viaje a la capital. Y aconsejada por la cocinera, que tenía buena mano, que se aseguraba de cuál era la fase de la luna en que convenía sembrar o podar, logró un plantel ante el que diariamente se detenía, orgullosa y maravillada. La jaula del canario estaba aún cubierta. Emelina se apresuró a retirar el trapo. Esta muchacha es más entendible. La próxima vez que yo la caiga en semejante delito, le voy a dar un buen jalón de orejas. Hablaba con el pájaro para despertarlo. Este se desperezaba con parsimonia. Era viudo porque a su pareja se la llevó una peste. Viudo. ¿Qué prisa iba a tener de comenzar un día igual a los otros? Emelina se compadeció. ¿Y si yo le abriera la puerta? Antes de terminar la pregunta ya había consumado el acto. Y con gestos y palabras cariñosas, invitaba al canario a abandonar su prisión. El canario dio unos pasos vacilantes hacia la salida y se detuvo allí, paralizado por el abismo que lo rodeaba.
volar, batir de nuevo unas alas mutiladas 1000 veces. Inútiles tantos años. Avisorar desde lejos el alimento. Disputárselos a otros más fuertes, más avesados que él. Emelina seguía con angustia estas deliberaciones. Cuando el canario regresó, con una lenta dignidad al fondo de la jaula, no supo si sentirse aliviada o sarcástica. Lo que le producía más desconcierto era lo extraño de su propia actitud. No sé qué me sucede hoy. Estás loca, habría sentenciado Esther, que siempre diagnosticaba con precisión los hechos. Cuando se lo contara, Concha la dejaría boca abierta de asombro. Sí, es cierto, la comprendería. Ella misma hubiera sido capaz de un impulso semejante, solo que no se le habría ocurrido nunca. Emelina se recostó perezosamente en la hamaca del corredor. El almuerzo no sería servido hasta que regresara Esther, y la misa era muy solemne, oficiada por 3 sacerdotes y acaso también por el obispo de Chiapas. Meciéndose con la punta del pie, Emelina comenzó de pronto a observar su alrededor con una nostalgia del que está a punto de partir. ¿Qué sería de aquellos brotes nuevos? Y del canario tan indefenso, cuya noche podía ser eterna por un descuido de la criada. No puedo irme, no puedo dejar estas cosas, dijo Emelina retorciéndose las manos, con los ojos nublados de lágrimas. ¿A dónde no puedes ir? Era Esther, de carne, hueso y luto, parada frente a su hermana menor como un fiscal. Emelina permaneció un instante aturdida, limpiándose la humedad del llanto con la punta del delantal. Había pensado en voz alta, como de costumbre. Y como de costumbre, Esther la había sorprendido. Fruncía los labios con una sonrisa de lástima, mientras doblaba el chal. ¿Qué te impide hacer ese viaje? ¿La autorización de Mateo? Como si Mateo contara. El atrabancado de Mateo. El inútil de Mateo. Es el varón de la casa. El respeto de la familia. Y además, continuó Esther, ahora dispone de dinero. Vendió bien los muletos en la feria. Te lo daría, por si a mamá se le ofrece algún encargo. ¿Vas muy lejos? Emelina había recuperado el dominio de sí. Unió sus manos tras la cabeza con un gesto insolente. No voy tan lejos como tú, que trabajas en las orilladas. Esther enrojeció de ira. El trabajo. El lugar en el que se desempeñaba su trabajo eran las llagas incurables que roían sus jornadas. Ante la directora de la primaria, donde se encargaba de los cursos elementales, ante los inspectores, ante los párvulos, su apellido no significaba nada, ni sus antepasados ni su abolengo. Era una empleada. ¿Y de quién? De su peor enemigo, del gobierno, que la había despojado de las propiedades que iba a heredar, que pisoteó sus derechos, que le quitó sus privilegios.
violentamente se alejó de una Emelina vencedora. La casa empezó a llenarse de rumores. Una anciana tosía en el interior de la habitación. Un hombre cantaba, enjabonándose la barba para rasurársela. Esther concedía un desahogo a su mal humor en la cocina, exigiendo a la servidumbre que se apresurara en los preparativos del almuerzo. Y cuando fue a inspeccionar la mesa del comedor, seguida sumisamente por la salera, no encontró plato que no estuviera húmedo, ni cubierto bien colocado, ni servilleta que le pareciese lo bastante limpia. Emelina escuchaba con satisfacción. Si ella no fuera una perezosa, estaría ayudando a su madre para que se vistiese. Pero le repugnaba tanto el olor de la vejez, y la presencia de cualquiera proporcionaría a la anciana la ocasión de iniciar, más temprano que siempre, con sus delirios. Eso la perjudica, se justificó Emelina. Hay que dejarla en paz. De pronto la sobresaltó un grito agrio, destemplado. ¡Esther! Su hermana pasó corriendo junto a ella, no sin dirigirle una mirada de rencor. Con fingida mansedumbre comentó Emelina: «Es a ti a quien llama. Parece como si los otros nombres se le hubieran olvidado». Pobre Esther. Creyó que ser útil le haría cosechar elogios y no trabajos. Allí estaba ahora, abotonando algún broche de las complicadísimas batas de su madre, sosteniendo la casa, porque Mateo no era capaz de sacarlas de apuros de la administración del rancho, y palideciendo de envidia ante los pequeños placeres que disfrutaba Emelina. Las plantas, el canario, su amistad con Concha, sus paseos. Porque Emelina aprendió muy pronto que la torpeza propia es más fuerte que las exigencias de los demás. Se cansan de ordenar, de corregir, de rehacer. Prefieren llevar la carga que arrear al burro. La salera iba y venía, deprisa, como si se tratara de un asunto importante. De la cocina al comedor. Los platos resonaban al entrechocar, y un olor incitante se esparcía, congregando a la familia para el desayuno. Emelina entró cuando ya los demás ocupaban sus puestos. La madre, impecablemente peinada y vestida por su hija mayor, presidía la mesa. A distancia podría engañar a un observador con la rigidez de su porte, pero un continuo lagrimeo, que no parecía advertir ni se preocupaba por enjuagar, era el síntoma inconfundible de la falta de gobierno de su mente, del desorden de su espíritu. Hablaba sin dirigirse a nadie en particular, sin hacer caso de las interrupciones o de la falta de atención. Las palabras fluían de su boca con la misma falta de voluntad con que las lágrimas resbalaban de sus ojos. Qué guapo era Elisandro.
¡Qué espléndido! La primera serenata que me dio no fue como la de un cualquiera, con marimba. Hizo que trajeran un armonio desde San Cristóbal. Pero no le importaba tirar el dinero a manos llenas. Ninguno se atrevió a echarle en cara su despilfarro. ¿Cómo iba a dejar que tocara para mí, cualquier piano desafinado? O una guitarra, o una mandolina, que es pasatiempo de peluqueros. Y para que no quedara piedra por mover, mandó imprimir programas que se repartieran entre el vecindario. ¡Qué animación en plena noche! Los semaneros de sus fincas encendieron fogatas a media calle y hachones de ocote en las ventanas y las esquinas. Pero mis padres no iban a permitir que ninguno, ni Lisandro, les pusieron pie delante. Correspondieron con refrescos y chocolate para las señoras. Entre los hombres repartieron licores y cigarros. La anciana depositó con cautela el tenedor sobre el centro de su plato y se reclinó en el asiento, entregada totalmente a la evocación. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Esther se puso de pie. Le limpió el rostro con un pañuelo y le obligó a que tomara de nuevo el tenedor. ¿Cómo usted, madre? Se va a traspasar. La anciana obedecía a regañadientes. ¿Por qué ese afán de arrojarla del paraíso de sus recuerdos felices a este presente hostil? Contempló a Mateo con expresión crítica. Deberías parecerte a Lisandro. Mateo farfulló una disculpa ininteligible. Era tartamudo y prefería el silencio al ridículo. A su turno, Esther lo examinó también sin indulgencia. Veía en sus ojos inyectados, en sus labios resecos, los rastros de una parranda. Con una solicitud irónica ofreció: ¿no prefieres un buen caldo con chile pastor? Dicen que revive las fuerzas. Emelina rió hasta atragantarse. ¿Dónde aprendes esas cosas, Esther? Son recetas de casada. Esther abatió los párpados con severidad. Cuando se tiene por hermano un borracho, es necesario saber de todo. Mateo quiso defenderse. No era un borracho. ¿Por qué esta solterona estúpida era incapaz de comprender que en la feria de agosto pasaría ante los ojos de sus amigos como un apulismado si no los acompañaba en sus diversiones? ¿Y dónde creía este infeliz que se cerraban los tratos comerciales? ¿En las cantinas? ¿En los palenques? La longitud de la réplica lo aterrorizó. No dijo una palabra. Triunfante, Esther se sirvió un trazo más de cecina. La anciana continuaba hablando. Lisandro. Sí, era un hombre de gabinete entero, no como los de ahora. Lo mismo domaba una yegua que componía unos versos. En mi álbum de soltera guardo los primeros que me dedicó. A unos ojos. Eran mi quedar bien. Todos me los piropeaban. Pero por modestia mis padres me enseñaron a tener la vista baja. Ahora, en cambio, exhibía con impudicia la fealdad. Emelina sintió una aguda punzada de angustia. Ella también llegaría a la vejez, pero sin haber estrechado entre sus brazos más que fantasmas,
sin haber llevado en sus entrañas más que deseos, y sobre su pecho la pesadumbre, no de un cuerpo amado, sino de una ansia insatisfecha. Emelina, estás desganada hoy. ¿También te desvelaste anoche? Esther acechaba, en el rostro demacrado, algún signo que evidenciara la existencia de los sucios secretos contra los que sus libros de devoción la habían prevenido. Creyendo haberlo hallado, sonrió complacida. Voy a bañarme dentro de un rato. No quiero que me dé una congestión. ¿Has oído?, profirió Esther, dirigiéndose a su madre como si ignorase su sordera. Emelina ya dispuso ir a la feria, como el año pasado. No le sirvió de escarmiento. Emelina se puso de pie. ¿Y por qué había de escarmentar? Esther pretendía ahora que sus palabras habían sido mal interpretadas. Continuaba apelando al testimonio inexistente de su madre. Es un año más, ¿verdad? Uno más sobre muchos otros. 35. Yo llevo bien la cuenta. Es triste ponerse a competir con las jovencitas. La gente se burla. No todos son tan malos como tú. Ante la descompostura de Melina, Esther conservaba su tranquilidad. Con un leve alzamiento de hombros remachó: el que por su gusto muere, Emelina abandonó el comedor sollozando sin consuelo. Todavía le alcanzaron las últimas frases de su madre. Cuando vi entrar a Lisandro, cargado en una parihuela y con un tiro en la mitad de la frente, creí que iba yo a volverme loca. Emelina se encerró con llave en su recámara. Durante unos minutos su agitación fue extrema y no lograba calmarla ni paseándose, ni hundiendo la cara en el agua fría de la vasija. Solo la contemplación de su imagen frente al espejo logró producirle una especie de hipnosis. Hubiera querido descubrir algo, una señal, un llamado, un destino, tras la superficie pulida que copiaba unos rasgos sin expresión, que devolviese una máscara del vacío. Las campanas volvieron a replicar. Emelina recuperó bruscamente la noción del tiempo y abandonó su encierro, procurando evitar encuentros que volviesen a turbarla. Fue hasta la cocina para averiguar si la salera había cumplido sus órdenes. Sí, había comprado 4 burros grandes de agua. Sí, había prendido desde hace rato el calentador de lámina. Sí, había arrimado una batea de madera a la artesa principal. Sí, había mole y jabón suficiente. Sí, la toalla estaba limpia y seca. Sí, tendría preparado el cordial para cuando Emelina terminase de bañarse.
Emelina se cercioró de que la temperatura del agua era satisfactoria e inició el rito del baño con una minuciosidad supersticiosa. El cuero cabelludo le ardía. Su piel estaba roja cuando se sumergió en la artesa para enjuagarse. El agua la cubría hasta el cuello. Y su tibieza iba penetrándole como un sopor, como una lastitud irresistible. Dejó caer los párpados. Aflojó las manos que se hacían a los bordes. Qué delicioso era abandonarse hacia el placer y al peligro. Porque un grado más, un mínimo grado más de inconsistencia, bastarían para hacerla resbalar hasta el fondo y ahogarse. Su cordial, niña. Emelina se irguió, sobresaltada, tratando de ocultar su desnudez. No te lo había yo pedido, reprochó acremente a la excesiva e inoportuna solicitud de la salera. Es que como tardaba usted tanto, creí que me había yo distraído. Se disculpó la muchacha, acostumbrándose poco a poco a la penumbra y alcanzando a distinguir una figura que se envolvía, con precipitación y temblor, en una sábana de Guatemala. Emelina se la acomodó a la manera de una túnica, lo que dejaba en libertad su brazo derecho. Al alargarlo, pudo asir la taza. El líquido humeaba, cargado de especies enardecido de licor. Inflamó su garganta y con una oleada roja devolvió el ánimo a Emelina. Sécame el pelo, ordenó a la criada. Mientras frotaba los largos y desteñidos mechones, la muchacha se atrevió tímidamente a sugerir: sería bueno que se oreara un poco, al solecito. Le ayudaría a entrar en calor. No se vaya usted a pasmar. Emelina habría deseado que se le prolongase este momento de pasividad. El alcohol se disolvió en sus venas como una laxitud suave. Penetraba en sus huesos, desarticulándolos. Era incapaz de hacer el más pequeño esfuerzo, ni vestirse, ni peinarse. Pero la silla era demasiado incómoda, y la sábana, traspasada de humedad, había empezado a producirle escalofríos. Con un ademán de asentimiento despidió a la criada. Y unos minutos después, Emelina se tendía en el patio, sobre una mecedora de mimbre, dormitando. La salera la peinaba con delicadeza. Realmente ni la temperatura del baño, ni la cantidad de cordial justificaban lo profundo de su sopor. ¿Le habrían puesto algún benedizo? Esther. No para hacerle daño, solo para impedir que asistiera a la feria. Sí, Esther era muy capaz. Esther. Fue el último nombre claro que registró su mente. Un torbellino de imágenes confusas, mezcladas, se aseñoraron de ella. Un torero resplandecía.
gallardo, dentro del traje ceñido a su esbeltez, a su elasticidad, a su gracia. Saludaba al público sonriendo con una especie de impudicia, como si hubiera ejecutado una gran faena, mientras el toro volvía vivo al corral. La rechifla sobrevino, incontenible. En los tendidos de sol se inició un pataleo imprudente, rítmico y contagioso. La insistencia fue tal que resquebrajó las tablas mal unidas de la plaza. El derrumbe tuvo la lentitud de los sueños. Cada uno se hacía a su vecino, y las mujeres aprovechaban el pretexto para permitir efusiones que ya no eran de terror. Chillaban histéricamente, y muchos hombres, que desde abajo atizaban el revolotear de las faldas, emitían exclamaciones obscenas. Gritaban también, aplaudían, ahogando este ruido al de la madera vencida. Porque tal accidente, que a fuerza de repetirse llegó a transformarse en tradición, era el punto culminante de la feria. Algunos pagaban por él, como era justo. Mayugaduras, raspones y en casos extremos el aplastamiento. La asfixia de algún mirón anónimo y sin importancia. Pero a cambio de eso, ¿cuántos encuentros que prosperaban en noviazgos? ¿Cuánta doncellez cuya pérdida se disculpaba con una explicación? ¿Cuántos desahogos permitidos? Emelina se despertó sacudida, al mismo tiempo por el vértigo del descenso y por el rumor de unos pasos masculinos en el zaguán. La salera había terminado de peinarla, y así pudo volver libremente la cabeza. Alcanzó apenas a distinguir la espalda de Enrique Alfaro, el amigo más asiduo de Mateo. ¿La habría visto al entrar? Con un pudor tardío, Emelina alcanzó a ceñir el escote demasiado generoso, a componer su rostro inerme, a embarar su cuerpo sin vigilancia. ¿La habría visto entrar? En esta pregunta había tanto de vergüenza como de esperanza. Enrique, a pesar de la costumbre de tantos años de frecuentación, no había llegado a ser tan inocuo como Mateo. Seguía inquietándola, como cualquier extraño, por su calidad viril. Recordaba aún, con una triste sensación de fracaso, la temporada aquella en la finca. Se bañaban juntos en el río y se mecían en hamacas próximas en los anocheceres calurosos. Emelina soñó entonces que el huésped, que conocía tan bien los recovecos de la casa, que la conocía también a ella, empujaba levemente la puerta de su alcoba, la puerta que no se aseguraba nunca con aldaba ni pasador, y cuyas hojas permanecían durante la noche entera entreabiertas. El intruso avanzaba en la oscuridad, pronunciando en voz casi inaudible el nombre de Melina. Ella no respondía más que con un asesido anhelante y angustioso. Después, ¿para qué pensar en el final que nunca tuvo principio?
Las figuras de este ensueño fueron perdiendo poco a poco su color y su viveza, igual que los pétalos marchitos entre las páginas de un libro. La altura del sol sobresaltó a Emelina, con lo avanzado de la hora. Se sacudió los últimos vestigios de somnolencia y se puso de pie. La atmósfera de su cuarto, fresca, de ladrillos húmedos y aire intacto, la ayudó a recuperar su energía. Ahora se contemplaba ante el espejo, ya lista para irse. La complacía su apariencia, y los elogios desmedidos de Concha reforzaron su juicio. Naturalmente Melina tuvo que corresponder al halago, aunque lo hizo con menos largueza. De las dos, era la que se reservaba el privilegio de la crítica, el examen severo y hasta la desaprobación. Aunque su lenguaje era tan reticente y su prudencia tan exquisita, que la otra se suponía honrada por una forma superior de la alabanza. Las amigas salieron a las calles sosteniéndose mutuamente, no solo para guardar el equilibrio, precario siempre, entre la altura de los tacones y la desigualdad de las piedras, sino más que nada en su incertidumbre de que aún eran jóvenes, de que aún su vida no había cuajado irremediablemente en el aborrecible molde de la soltería. Pasaban ante los visillos, apenas corridos de las ventanas, erguidas, sin aceptar la mirada de conmiseración o de burla que las prudentes, las resignadas, les dirigían. En su camino, las solteronas esquivaron el sitio donde los chalanes hicieron sus compraventas y que apestaba demasiado a un estiércol. No se separaron, ni por curiosidad, ante los puestos de las custitaleras, que desplegaban sobre petates, corrientes y manchados lo que les sobró de su mercancía. Dieron la espalda a las diversiones de los niños, de los fureños, de la plebe. Así, no probaron ni su puntería en el tiro al blanco, ni su suerte ante los cartones de la lotería. Tampoco se entretuvieron, más que lo indispensable, en atravesar el parque, donde giraba una multitud de criadas y artesanos, cuya forma de coqueteo era grosera y elemental, de arrojarse puñados de confeti a la cara, si era posible a la boca abierta en la distracción en la carcajada, o serpentinas que se enredaban en las melenas indomables, abundantes y negras de las mujeres. Por un acuerdo tácito, Emelina y Concha fueron directamente a la taquilla de la Plaza de Toros. Era molesto llegar tarde, porque cada aparición era saludada por el público con un grito certero que desencadenaba la hilaridad de todos. El sobrenombre personal o familiar.
la alusión ingeniosa a alguna circunstancia ridícula del recién llegado. Emelina y Concha tuvieron que hacerse las desentendidas de un estetorio. Las 2 de la tarde, lanzados sobre ellas por algún apodador profesional. ¿Tendría éxito? A juzgar por el murmullo de contentamiento colectivo, era de temerse que sí. Pues bien, ya cargarían hasta su muerte con semejante cruz. Después de todo, no serían las únicas en Comitán. Al contrario, era cuestión nada más de acostumbrarse. Disimular el colerón con una sonrisa mientras buscaban dónde acomodarse. Eran preferibles los asientos más abajos. La visibilidad era allí menor, pero también el impacto del derrumbe. Las amigas se sentaron y a su vez rieron cuando entró un flemático cornudo, renuente a admitir su condición ni con la evidencia de los anónimos más precisos. Daba el brazo, con deficiencia excesiva, a una esposa insolentemente joven, guapa y satisfecha. El que no se atrevía a comparecer ante el tribunal popular era el amante, temeroso de que cualquier escándalo desbaratase la boda de conveniencia que urdía. Entró la muchacha pobre pastoreando una idiota rica, cuyos padres pagaban con esplendidez los cuidados y la compañía de los que ellos quedaban eximidos. Entró cohibida la pareja en plena luna de miel. Sus esfuerzos por aparentar inocencia y distancia. No se atrevían siquiera a tomarse de la mano. Aumentaba a los ojos ajenos el aura de erotismo que los nimbaba. Entró el viejo avaro, cuya familia aguardaba fuera la narración del espectáculo que iba a presenciar. Entró la reina de la feria, adoptando actitudes de postal, por medio de las cuales trataba de hacer patentes sus méritos y su modestia. La acompañaba una corte de princesas y chambelanes, ellas procurando que no se trasluciese su despecho de no haber resultado triunfadoras, y con una ansia de que el público descubriera los defectos de la elegida, para convenir en que el fallo había sido injusto. Ellos, orgullosos de su papel, e incómodos dentro de sus trajes solemnes y sus corbatas de moño. Entró por fin el juez de la plaza, que dio la orden de comenzar la corrida. Una corneta aguda, destemplada, cortesía del jefe de guarnición. El rápido paso doble, ejecutado por una marimba, fueron los preámbulos de la aparición de los toreros. Caminaban con el garbo de su profesión, aunque no alcanzasen a ocultar lo deslucido y viejo de su vestuario. Los capotes revolaron un instante por el aire hasta ir a caer, como homenaje, a las plantas de las autoridades municipales, de la comisión organizadora de la feria, de la reina y sus acompañantes, quienes ocupaban palcos especiales. Al primer toro hubo que empujarlo para que saliera la lid.
reculaba tercamente, acechando la primera oportunidad de volver a su refugio. Su pánico era tan manifiesto que contagió de él a sus adversarios, que corrían desordenadamente, dándose de encontronazos, en su afán por esconderse tras los burladeros. Pasando este primer momento de sorpresa, cada protagonista asumió la actitud que le correspondía. Se hicieron simulacros, tan infortunados como ineficaces, de las suertes que excitaban la furia del animal. Pero las banderillas, la intervención de los picadores, no hicieron más que recrudecerle su nostalgia por los toriles. Además, como todos los culpables, la bestia rehusaba mirar de frente. Ya podía el trapo rojo cubrir hasta el más íntimo de sus ángulos visuales, que siempre le quedaría el recurso de agachar la testuz y entrecerrar los párpados. La muerte no fue empresa fácil. El toro corría con una agilidad de ciervo y agotaba de cansancio a sus perseguidores. De un salto que ninguno pudo evitar, traspuso los límites de la arena. Algunos espectadores huyeron. Otros trataron de hacer alarde de valor. Esto duró únicamente el tiempo que el toro necesitaba para orientarse. En cuanto reconoció el rumbo de su querencia, fue derecho hacia ella. Pero apenas llegaba, la mano diestra del matancero oficial se descargó, armada de un largo cuchillo, sobre el lugar exacto. Los demás ejemplares no alcanzaron cimas más altas que el primero. El público se sentía defraudado y, como siempre, comenzó a zapatear. Se aproximaba el clímax. Entre el alboroto de las descargas incesantes, fue insinuándose un rumor. Tímido. Seguro. Creciente. De la madera que chirría, que cruje, que se rompe, que cae. Lo demás se desarrolló con los pasos sucesivos de un ritual. En la confusión del derrumbe, Concha y Emelina quedaron separadas y pugnaban por volver a reunirse, sin lograr romper la barrera de la gente y escombros que cada vez las alejaban más. De pronto, Emelina comenzó a sentir un mareo intenso. Un sudor frío le empapó las manos. Corrió a lo largo de su espalda. Le puso lívidas las sienes. Sin resistencia fue dejándose tragar por el vértigo. Cuando volvió en sí, estaba en brazos de un hombre desconocido, que le hacía beber a la fuerza un trago de comiteco. Emelina, que no supo si deliraba aún, cesó de hacer gestos de repugnancia y bebió con avidez un sorbo. Y otro más. El aguardiente le devolvía el pulso, le ordenaba los sentidos, la vivificaba. Pero no únicamente a ella, como cuando bebía escondidas, sino que todo a su alrededor iba cobrando de pronto un relieve inusitado. Los colores eran intensos, los perfiles más nítidos, los aromas casi tangibles.
Lo que así le embriagaba no era el licor, sino la proximidad del hombre. Emelina dilataba las narices como para que le invadiese plenamente esta atmósfera ruda, que no era capaz de definir ni de calificar, pero que reconocería en cualquier parte. El contacto con las manos del hombre, que le ayudaban a escapar de la especie de trampa en que había quedado presa, no hizo más que intensificar la convicción de que esta vez no era un sueño, sino la realidad del mundo en que se movía. Estaba bien instalada aquí, y no iba a abandonarla por más que escuchase el reclamo, cada vez más remoto e irreconocible de Concha, quien le instaba a que la siguiera. Emelina fingió no escuchar, y además cerró los ojos de nuevo, para no correr el riesgo de que sus miradas cruzaran con las de algún conocido, que se comediera hacerle mal tercio. Cuando el hombre le preguntó con quién o quiénes había venido a la corrida, Emelina respondió, con ese aplomo con que ha de respaldarse lo inverosímil, que sola. La pareja salió al fin de la plaza. El hombre, al observar la palidez del rostro de Emelina y la debilidad del ademán con que quiso apartarse el cabello de la frente, se apresuró a sostenerla, temeroso de un nuevo desmayo. Buscó algún asiento vacío en el parque para sentarla, pero todos estaban ocupados por matrimonios aburridos, niños inquietos y cargadoras resignadas. El hombre condujo entonces a Emelina al kiosco, donde funcionaba una especie de cantina. Ella se dejó conducir a ese sitio, que ninguna señorita decente pisaría, como si el itinerario no admitiera rectificación. Consciente ya de lo que su conducta significaba de desafío al pueblo entero de Comitán, irguió la cabeza y sus ojos vidriaron de orgullo. ¿No la habían sentenciado ya todos por boca de Esther al aislamiento? Pues allí estaba, exhibiendo la presa que había cobrado. Un macho magnífico. Por un momento tuvo la tentación de observarlo, pero la desechó inmediatamente. Le bastaba sentir junto a ella la presencia sólida, la complexión robusta, la estatura generosa. Además, esa voz autoritaria con que exigió la mesa mejor situada y el servicio más eficiente. Era un hombre que sabía mandar. El mesero, improvisado, procuraba cumplir satisfactoriamente con una tarea cuya rutina más obvia ignoraba. Con timidez, sacó debajo de su delantal un papel manoseado que se suponía era la carta. Lo ofrecido allí no era muy atrayente. Helado de vainilla, enriquecido con alguna galleta antediluviana, gaseosas autóctonas y granizados insípidos. El hombre devolvió el papel con sonrisa despectiva y pronunció una palabra espiando la aprobación de Melina. Una botella de Chianti y 2 copas. Emelina sintió como si hubiera comprendido. Pero el mesero, ajeno a la fascinación de la muchacha, permaneció atónito.
en espera de alguna frase más que lo ayudara a descifrar el enigma. El hombre concedió al fin, con un ademán a la vez impaciente y benévolo. Vino, el más caro que tenga. Vino. Esto iba más allá de las imaginaciones más audaces de Melina. Y cuando tuvo ante sí un líquido rojo, que gorguiroteaba al trasegarse de la botella a la copa, lo contempló con la fijeza estúpida con que las gallinas contemplan la raya de gis, con que puede hipnotizárseles. La voz del hombre, imperativa, la sacó de su ensimismamiento. Salud. Ella alzó la copa y se la bebió sin respirar, sin percibir casi el sabor extraño y agrio que le repugnaba un poco. ¿Era figuración suya? ¿O el hombre estaba observándola con una insistencia ligeramente burlona? Ella también se sentía con disposición de reír de sí misma. Depositó la copa vacía sobre la mesa y no tuvo necesidad de pedir que se la llenaran de nuevo. Ahora, segura de que su sed sería saciada, se daba el lujo de que el vino permaneciese intacto frente a ella. Además, se le había desatado una locuacidad incontenible. Hablaba de Esther como si el hombre la conociera, de la locura de su madre, de la ineptitud de su hermano. Suponía que la escuchaba con interés. Pero el hombre la interrumpió de nuevo con la palabra sacramental. Salud. Emelina dio algunos sorbos a su copa y continuó hablando. De Concha, pobrecita, que estaba envejeciendo dentro de unos vestidos horribles. De ella misma al fin. Se compadecía un poco por tantos años de espera, de soledad, pero la recompensa era sobrada. Hoy se borraba todo, afirmó con una solemnidad cómica. Apurando hasta el fondo de la copa. No quiso alzar los ojos por miedo a ver la cara del hombre. Un resto de lucidez le avisaba que tuviera prudencia. Solo miró, con una obstinación pedigüeña, la copa vacía que inmediatamente fue llenándose. Emelina guardaba la señal para beber de nuevo. Pero el hombre le dijo: «La están buscando». Era Concha. Seguro que era Concha. ¿A quién más iba a ocurrírsele ser tan inoportuna? Emelina, en vez de responder, rió con una carcajada tan fuerte que los ocupantes de las otras mesas, que no habían cesado de observarla a hurtadillas, se atrevieron a contemplarla de frente. Déjela. Nunca se atrevería a subir las escaleras del kiosco. Está sola, ¿verdad? El hombre asintió. ¿Ve usted? Una mujer sola no es capaz de nada, como yo antes de que vinieras. La frase le pareció acertada y el tuteo normal. Para felicitarse alzó la copa. Ahora empezaba a gustar del líquido.
aunque no demasiado. Además tenía prisa. Le quedaba tan poco tiempo. ¿No bebes?, preguntó a su compañero. Estoy desarmado, admitió, al tiempo que pedí otra botella de lo mismo. Las comitecas tenemos fama de ser más aguantadoras que los hombres. Tienen fama de otras cosas también, añadió ambiguamente el otro. ¿Ya te contaron el cuento de que no se nos puede echar un piropo sin que corramos a hacer la maleta para oírnos? Emelina estaba encantada de su audacia. Fue el hombre quien retrocedió. Conocía yo el dicho, Comitán de las Flores, por sus mujeres bonitas, y aprovechó la última frase como brindis. Pues el dicho es falso, se obstinó Emelina. No hay una sola que valga la pena. Esa reina, por Dios, no la querría yo ni para molendera. ¿Y usted? La voz del hombre era neutra, ni sarcástica ni galante. A mí me tocaron otras cosas. Fui hace muchos años. Hizo como si contara con los dedos y luego abandonó el propósito con un ademán de impotencia. ¿Qué importa? Tú no me conociste entonces. Por el gusto de conocerla hoy. Chocaron las copas. La de Melina derramó algo de su contenido. Y ella no pudo reprimir un ay de consternación. No quiero desperdiciar nada. El hombre se apresuró a llenar de nuevo el recipiente. Emelina sonreía con gratitud infantil. En las piñatas nunca me tocaron más que las sobras. Las demás se abalanzaban a arrebatar lo mejor. No tenían miedo de desgreñarse, ni de pelear ni de caer. Yo siempre fui muy tímida. ¿Y ahora?, dijo él. Emelina se le enfrentó. Hizo un gesto grave, lento, negativo. El hombre aparentó no verlo y llamó al mesero. Le urgía pagar la cuenta. Se puso de pie y al guardar la cartera en su bolsillo interior del traje, Emelina adivinó el bulto de una pistola. Este descubrimiento le pareció maravilloso. Hubiera querido aplaudir, mostrarlo a los demás, pero había una especie de distancia insalvable entre sus pensamientos y sus actos. Vámonos. Emelina movió la cabeza, riendo quedamente. No puedo levantarme. El hombre la alzó en vilo y así cruzaron entre los parroquianos, escandalizándolos y divirtiéndolos. El descenso de las escaleras del kiosco fue un poco más fácil. Emelina se hacía del barandal, tambaleante. Le asustaba que la grada siguiente estuviera tan desmesuradamente distante. El hombre la ayudó lo mejor que pudo. Y pronto estuvieron otra vez en tierra firme. ¿La llevo a su casa?, preguntó él.
No, claro que no. Nunca volveré allí. Entonces yo escogeré el rumbo. Era lo convenido. Cualquier otro desenlace carecía de justificación. El hombre conducía a Emelina con firmeza hacia una de las salidas del parque, la que desembocaba al punto en que se estacionan los automóviles de alquiler. Emelina se apoyó en una de las puertas traseras, mientras el hombre arreglaba con el chofer los detalles del precio y la dirección. Fue un momento después cuando se produjo la catástrofe. ¿Quién sabe de dónde salió Mateo? Envalentonado por la borrachera y por la compañía de Enrique Alfaro. Hubo un breve diálogo, salpicado de insultos entre los hombres. Emelina quiso intervenir, pero alguno la empujó con brusquedad. No cayó al suelo porque la gente se había remolinado a su alrededor para presenciar la pelea. Lo último que alcanzó a ver Emelina fue el ademán de los contendientes al quitarse el saco. Enrique la apartó con violencia de allí. La arrastró entre la multitud, que en vez de estorbarlo, empujaba a Emelina con rumbo a su casa. De nada le valió a ella resistirse. Tropezaba a propósito, se dejaba caer, pero implacablemente volvían a levantarla y la obligaban a avanzar unos pasos más. Se hacía el hierro de los tacones. Se estrellaba contra los quicios de las puertas. En vano. Tenía que luchar, no solo con una fuerza superior a la suya, sino contra su propio desguazamiento, contra la inercia que le paralizaba los miembros, contra la náusea que le revolvía las entrañas, contra el mareo que le hacía cerrar los ojos. Poco a poco, sin consultar la voluntad de Melina, la resistencia cesó. Ella se sostuvo de los barrotes de una ventana y el llanto comenzó a fluir. Abundante, fácil, incontenible, hasta su cauce natural. ¿Por qué? Gemía vencida, sin comprender. ¿Por qué? La respiración de Enrique estaba hinchada de cólera. Sacudió con desprecio a Emelina. Has deshonrado tu apellido, y con un cualquiera, con un extranjero aprovechado. Emelina negó con vehemencia. Él no me iba a hacer nada malo. Solo me iba a enseñar la vida. Cuando adquirió plena conciencia de que la oportunidad había pasado, Emelina se puso a aullar, como una loca, como un animal. Enrique se apartó de ella. Que se quedara aquí, que regresara a su casa como pudiera. Él no podía tolerar más ese aullido salvaje, inconsolable. Enrique echó a andar sin rumbo por las calles desoladas.
De lejos le llegaba el eco de las marimbas. De los cohetes. De la feria. Pero no se apagó siquiera cuando Enrique golpeó, con los aldabonazos convenidos, la puerta del burdel.